Buenas tardes a todos. Hoy, 4 de noviembre de 2021, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria se reúne en sesión extraordinaria pública para retomar el ciclo de conferencias Situación, oportunidades de crecimiento y desafíos de la agricultura en el mundo y en la Argentina. Como bien sabemos, nuestra academia tiene entre sus fines el estudio y dilucidación de cuestiones vinculadas con las ciencias agropecuarias y veterinarias, fomentar la investigación, difundir sus resultados y emitir opinión sobre asuntos de su competencia. Ahora celebramos la presencia de muchas personas, aunque estén en nuestra tribuna virtual hoy. Y bueno, diremos que la agricultura está lejos de ser ajena al mundo globalizado en que nos toca vivir. Ella está influenciada por múltiples factores. Cambio climático, ya sabemos cuán de moda está en estos días, demografía, profundas influencias culturales, exponencial desarrollo tecnológico. Pero la agricultura ha dado pruebas suficientes de que es capaz de reinventarse y seguir abasteciendo al planeta. Hoy tenemos la tercera charla del ciclo dictado por Esteban Giovalli, quien disertará sobre un tema de extraordinaria importancia, la agricultura frente a los desafíos ambientales. Dejamos a nuestro académico, el ingeniero agrónomo Martín Osterhel, a cargo de la coordinación de la charla. Martín, queda en tus manos. Muchas gracias, Jorge. Es un placer para mí presentar a Esteban. Esteban es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía de la UBA, y magíster ciencia de la Escuela para Graduados San Alberto Soriano, también de la misma facultad, y es doctor en ecología de la Universidad de Duke. Actualmente es investigador superior de CONICET y profesor ad honorem de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es fundador y, supongo, director del Grupo de Estudios Ambientales, asociado al Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, asociado a su vez a la Universidad de San Luis y al CONICET. Actualmente es director interino del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, que reside en Maldonado, Uruguay. Es miembro de nuestra academia, es editor de la revista Ecología Austral de la Asociación Argentina de Ecología, y ha recibido numerosos premios muy distinguidos que sería muy largo mencionar aquí. Sus temas de investigación son diversos, pero se puede decir que giran en torno a la agricultura y a la hidrología de llanuras, siempre con una visión de ecosistemas, y ha publicado numerosísimos trabajos y combina una rara faceta en nuestra vida académica, que es combinar una ciencia excelente con un contacto muy estrecho y muy activo con los problemas de la práctica, y es además un excelente comunicador. Sus trabajos son citados numerosísimas veces por la comunidad científica internacional. Estuve mirando ayer que han sido citados casi 14.000 citas, y al ritmo que se cita actualmente, prácticamente cada día se publican 4 trabajos que citan alguna investigación de Esteban. Así que es un lujo para nosotros tenerlo aquí en la academia, y vamos a escuchar ahora su presentación. Les pido por favor que las consultas las pueden ir volcando en el chat, y si no, después de la charla, viva voz, podemos escuchar también sus preguntas, y yo voy a coordinar lo mejor posible esa interacción. Así que, Esteban, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Martín, gracias, Jorge. Es un honor realmente desde San Luis poder estar con ustedes y contarles parte del trabajo que hago en los últimos años con un grupo muy grande de gente. Y tal vez me gustaría arrancar por una reflexión que surgió en un encuentro que tuvimos hace poco con Emilio Satorre, que está por ahí,
que es que realmente creo que quienes trabajamos en agronomía estamos en el lugar y en el tiempo adecuado. Argentina y esta parte de Sudamérica en las últimas décadas ha mostrado cambios vertiginosos que realmente entusiasman a quien se acerque a la agronomía, tanto desde la producción como desde el ambiente. En mi caso son las dos ventanas. Porque realmente en el resto del mundo tal vez la agricultura está como abajo de la alfombra, diría yo, de la sociedad y de la cultura. En Argentina no, en Argentina siempre aparece en primera plana, aunque no querramos. Y tal vez para arrancar con la charla de hoy, quisiera empezar planteando lo que creo que es una paradoja que raramente consideramos. La paradoja es esta: nunca en la historia la agricultura ocupó tanta superficie, ni fue tan intensa en su transformación de cómo funciona el mundo natural, tanto por las intervenciones genéticas, como la magnitud de la fertilización, como las transformaciones a las que nos lleva la mecanización y la sistematización de la tierra. Pero paralelamente, nunca en la historia la agricultura fue tan invisible, económica y culturalmente. Somos poquísimos los que trabajamos en la agricultura, especialmente en los países de ingresos medios a altos. Muy poca gente tiene una conexión directa con la agricultura, en nuestro caso muchos porque la estudiamos, pero va desapareciendo de la vida cotidiana de la gente, y también la agricultura se vuelve invisible económicamente cuando pensamos que era 90% del Producto Bruto Global en el año 1850 y hoy es alrededor de un 3%. Lo podemos hinchar un poco ese número si metemos algunos otros procesos asociados a la agricultura, pero la realidad es que la agricultura vive esa paradoja. Enorme desde el punto de vista del funcionamiento del sistema tierra, del ambiente, pequeña desde el punto de vista de nuestra cultura actual, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación y cualquier cosa, Martín, que lo estoy viendo, me avisás si hay algún problema. Bien. Bueno, lo primero que quisiera mostrarles es una foto bastante reciente de la exportación de productos agropecuarios de Argentina. Esto viene de una base de datos de las millones que hay apareciendo todo el tiempo, increíblemente buenas y fáciles de visualizar, y muestra que del 2000 hasta ahora hemos aumentado el valor de lo que exportamos al resto del mundo del orden de 3 a casi 4 veces. Exportamos a muchísimos países y la Argentina es solamente el 0,6% de la población global, pero 3,3% del flujo global agroexportado. Bueno, en ese contexto es interesante pensar la impronta que tiene la agricultura sobre el ambiente. Y lo siguiente que les quiero decir es que esa transformación del sistema exportador deja su huella en la tierra. Y acá hay un ejemplo que es trabajo que hizo Sebastián Aguiar, a quien dirigí en su tesis doctoral y terminó hace poquito. Sebastián se preguntó cómo se iba transformando la intensidad de la producción agrícola, ganadera, en todos los departamentos o unidades equivalentes en el resto de los países en los últimos 15 años. Y para hacerlo simple, este mapa muestra en azul lugares donde ganó la agricultura pero perdió la ganadería, en rojo donde ganaron los dos, y en naranja donde ganó la ganadería pero la agricultura se quedó igual o retrocedió. Solamente quedan unos pocos lugares verdecitos que perdieron las dos cosas. Las zonas azules son las zonas donde hay un boom de la agricultura, tan fuerte que desplaza la ganadería. En todos estos países, si los sumamos, encontramos que en esos 15 años la producción de granos aumentó un 74%, mientras que el stock vacuno solamente un 5%. Esta parte del mundo, ahora ya junta, representa el 10% de la agroexportación global y es muy importante la exportación de proteína. ¿Cómo este fenómeno de transformación productiva, bruto, digámoslo, deja huellas en el ambiente? Y sobre todo, ¿qué piensa la gente acerca de esas huellas? Porque más allá de lo que nosotros estudiemos acerca de las presiones ambientales, nos llueve un montón de voces acerca de qué está bien o qué está mal con estas transformaciones agrícolas. Entonces, como para dar una hoja de ruta de esta charla, lo primero que yo quisiera discutir con ustedes es
¿Cuáles son esas demandas de sustentabilidad / ambiente? ¿Qué nos demandan? ¿Quiénes nos demandan? ¿Y de qué forma lo demandan? Porque es algo que creo que deberíamos preguntarnos antes de abordar técnicamente cualquiera de los problemas. Después vamos a hablar un poco de la impronta ambiental de la agricultura y comparar a Argentina contra el resto del mundo. Vamos a hacer un zoom en el tema en el que yo más trabajo personalmente con nuestro grupo de trabajo en San Luis, que es la cuestión hídrica. Vamos a hacer un breve repaso de la evolución más reciente de los últimos 5 años de lo que podríamos llamar este modelo argentino de producción y discutir cómo seguimos. Antes de que continuemos voy a arrancar mi cronómetro para no extenderme demasiado. Y vamos a ver esta cuestión de las demandas de sustentabilidad. En ese sentido, yo creo que nos puede resultar útil entender que nos movemos en un gradiente de escalas que van desde el pedacito de territorio sobre el cual discutimos qué hacer, cómo cuidarlo o no, hasta el planeta, pasando por el lote y el conjunto de lotes que componen un establecimiento y su vecindario, ese vecindario y las pequeñas poblaciones que puede haber insertas en él, y llega a una escala más grande, que puede ser de cuenca o incluso de provincia, el diálogo entre el campo y las ciudades, luego el nivel de país, en donde se juegan un montón de cosas, por ejemplo a nivel de políticas, y finalmente ese mundo que parece estar pidiéndonos, sin duda, granos, probablemente mucha carne. La cuestión es que a nivel país no nos ponemos de acuerdo en cuánto queremos entregar de esa carne al resto del mundo. De la misma manera que el mundo nos pide productos, también nos demanda distintas cuestiones respecto al ambiente y a la sustentabilidad de la agricultura. Y yo acá voy a proponer solamente estas 5 dimensiones, las podemos dividir en muchas más, pero me parece que hay un gran grupo que tiene que ver con los suelos, otro grupo que tiene que ver con el carbono, pero desde el punto de vista del balance invernadero y de los gases invernaderos, y otros gases junto con el carbono. Otra gran línea que tiene que ver con la biodiversidad, la conservación de hábitats, de especies varias, etc. Otro que tiene que ver con el agua, y finalmente uno que tiene que ver con la preocupación por la toxicidad en general. Y si nos vamos moviendo en las escalas, pensemos en los suelos, por ejemplo. Mucho antes de que exista el concepto de sustentabilidad como lo usamos hoy, sería necio pensar que nadie hablaba de ese problema. Eso existe desde que existe la agricultura en la tierra, y los suelos han sido siempre foco de preocupación. Pero, en la medida que vamos mirando a escalas mayores, aparecen problemas de cuenca asociados a los suelos. Un clásico es, por ejemplo, la colmatación o la transformación geomorfológica de ríos o de reservorios, con el sedimento que se escapa de los lotes cultivados. En el caso de los gases invernaderos, es interesante que esta es una demanda que arranca desde la esfera global, especialmente en Argentina. Llega a aterrizar a los lotes porque a nivel global, primero la comunidad científica, después la comunidad política, empiezan a señalar que esto es un problema y que los lotes que cultivamos o que podríamos cultivar y que tienen bosque, juegan un papel. Sin embargo, ese mismo carbono nos importó siempre por la salud de los suelos. Entonces ahí aparecen conexiones entre escalas, a lo mejor muy dispares, y también distintas razones para preocuparse por un tema. El agua es interesante, porque el agua cobra mucha importancia en los niveles intermedios. Si bien se habla de la huella hídrica global, podemos discutir dentro de un rato si eso tiene sentido o no, pero realmente las papas queman con el agua cuando nos metemos en esas escalas intermedias. Y un pueblo se inunda o una localidad se queda sin agua porque la agricultura consume. También existen relaciones interesantes entre líneas acá. Por ejemplo, por secuestrar carbono con plantaciones forestales podemos perder agua. Eso lo hemos estudiado y es algo que puede preocupar. Entonces, algunas se relacionan negativamente o hay compromisos. Otras claramente pueden tener sinergias, como decía recién, el carbono que secuestramos para retener gases invernaderos, pero que también mejora la salud de los suelos. Bien. Entonces, ¿cómo es que viajan estas demandas hasta nosotros? Les voy a mostrar un ejemplo muy reciente que a mí al menos me deja pensando mucho. En esa agricultura que es global, que exporta muchísimo, o que intercambia cada vez más, también nos llegan demandas. Y esta es una forma sofisticada en la que esas demandas viajan hoy. Esto es una plataforma que se creó por una organización que tiene su base en Suecia, se llama Trace. Lo que busca es documentar
de qué lugar vienen los commodities agrícolas, por qué empresas exportadoras pasan y a qué destino llegan. En este caso les muestro, por ejemplo, arriba, para la provincia de Córdoba, a dónde viaja la soja. El grueso de la soja va al puerto de San Lorenzo, ahí se distribuyen un puñado de exportadores, y de esos exportadores viaja a distintos países. Esto, que parece una curiosidad divertida, en realidad tiene un uso político muy fuerte. Por ejemplo, hace poco la Unión Europea analizó cuánta huella de deforestación tiene su consumo. Llegó a la conclusión que el 17% de la deforestación mundial está traccionada por el consumo de la Unión Europea. Y lo hizo usando esta plataforma. Otro detalle al margen, Córdoba está primero en la exportación de soja desde hace un tiempo por arriba de la provincia de Buenos Aires. Es interesante, esto también se usa para la carne, la figura de abajo muestra el caso de la carne en Paraguay, y ahí lo que más les interesó en Trace fue documentar de qué departamentos y sobre todo de qué frigoríficos viene la carne más asociada a deforestación. Por ejemplo, Minerva, que es un gran frigorífico en Paraguay, tiene una huella de deforestación bastante grande en su carne. Bueno, estas son demandas de hábitat, porque en el fondo preocupa la deforestación, y también podríamos decir que de gases invernaderos. Más que la demanda en sí, lo que me interesa es mostrarles cómo viaja la demanda hasta cada uno de los lotes. ¿Cómo viaja hasta un lote en concreto? Bueno, si ustedes están en un departamento que tiene una huella de deforestación alta, van a tener más dificultad para exportar que si están en un departamento que no deforesta. Bien, otro ejemplo que me parece interesante, y acá hay una parte de interpretación personal, a lo mejor algunos están en desacuerdo, es lo que pasa en Argentina con la ley de bosques, que al día de hoy nos dice dónde podemos transformar un pedazo de tierra en agricultura o dónde no podemos hacerlo y tenemos que dejarla cubierta de bosque. La historia de esa ley, a mi modo de ver, arranca de la sociedad urbana, arranca de las ciudades, que probablemente miran más a la esfera global. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. A vos te escuchamos bien, Esteban. Te escuchamos perfectamente, Esteban. Perfecto. Bueno, tal vez lo interesante de esta historia es que nace de las sociedades urbanas, sobre todo del AMBA y de las grandes ciudades de Argentina, tomando una demanda que es global. Mucha gente que nunca vio el Chaco y probablemente nunca vea los bosques del Chaco, tiene una opinión muy fuerte respecto a qué tenemos que hacer con ellos. Bueno, la ley sigue su camino, se reglamenta ahora en las provincias, este es el ejemplo de Salta, y aterriza en los lotes cambiando la forma en que usamos el territorio. De nuevo, podemos discutir entonces de dónde vienen las demandas, cómo nos llegan. Y yo les decía que el agua es mi favorita, ya lo sabrán, es interesante porque plantea demandas mucho más locales. Y en ese sentido, en la provincia de Córdoba, de nuevo, que la pongo como protagonista, es muy interesante lo que pasa con la discusión de, por ejemplo, territorios que se inundan, infraestructura que se daña por las inundaciones, el papel que podría tener la agricultura en eso, y los acuerdos que se van tejiendo para orquestar cuestiones que no dejan de ser de ambiente y sustentabilidad en un consorcio, consorcios de conservación del suelo, consorcios de riego, consorcios canaleros, consorcios camineros. Es interesante entonces que el agua parecería estar llevando el debate a una zona más local, a mi modo de ver, con mucho más potencial de tejer acuerdos realmente duraderos y virtuosos. Bien. Vamos a ver entonces qué hace la agricultura al ambiente y en qué difiere Argentina con el resto del mundo. Mi punto es que si nos apuramos y tomamos esa maraña de demandas globales, nos podemos confundir con algunas cosas. El remolino de la bañadera gira al revés en el hemisferio sur, no estoy seguro, pero sí les puedo decir que la impronta de la agricultura tiene signos opuestos en algunos casos y se los voy a tratar de demostrar. Esto es lo que pasa con una de las pesadillas número 1 de los sistemas agrícolas vistos desde el ambiente, que es el problema del exceso de nutrientes que viaja a los sistemas acuáticos. La figura de la izquierda arriba muestra toda la cuenca del Mississippi, una cuenca súper agrícola y una de las que fue más fertilizadas en la historia, y al día de hoy esa cuenca, desde Canadá hasta el Golfo de México, entrega una cantidad de nitrógeno reactivo soluble tan grande que genera un fenómeno de eutrofización a nivel oceánico, lo que se llaman zonas muertas del océano. El Golfo de México perdió pesquerías, perdió diversidad,
perdió cría de camarones en la costa por este problema. Desde Canadá alguien fertiliza y le genera un problema a un pescador en el Golfo de México. Ese exceso de nutrientes ha acompañado a la agricultura y en muchos países la sobrefertilización es la práctica más común. Así como esto pasa en el Golfo de México, en el Mar de la China apareció mucho más tardíamente, pero mucho más rápido. Apareció en el Mar Negro, y esto es increíble, pero cuando colapsa la Unión Soviética este problema se retrae. Bueno, el nuestro es un granero de magnitud, digamos, que juega en la liga global, nuestro granero argentino. Y no pasa esto. De hecho, pasa lo contrario. Con nuestro trabajo mirando napas en toda Argentina, hemos encontrado en general concentraciones muy bajas de nitrato en napas. Y si miramos la huella de nutrientes de la agricultura argentina, es opuesta. Estamos sacando el cucharón de fósforo más gigante que sacó alguien en la historia de la humanidad de un pedazo de planeta. Es esa mancha roja que viene de un trabajo que ya tiene unos cuantos años, casi 10 años, de Cruzati y Casas, que viene de analizar datos de suelo y de hacer balance de cultivo. Fertilizamos tan poco que vamos minando el fósforo de los suelos. La figura de abajo muestra los balances de fósforo de los 60 hasta la actualidad para distintos países, y fíjense que Argentina es el único país que viene avanzando con una exportación de fósforo, que es lo que se ve en las barras grises, teniendo un balance, exportación que salen los productos, ¿no?, que exportamos, y tiene un balance negativo en sus suelos. Todavía minamos los suelos, mucho. Primera cuestión entonces, que parece ser al revés que en el resto del mundo. Dando apoyo a esta idea, yo me crié como agrónomo escuchando que el potasio en Argentina no es un problema, especialmente en la llanura pampeana. Tenemos tanto que nunca va a faltar. Bueno, llegó el momento de que no empieza a faltar, pero empieza a haber un cucharón de potasio faltante en el suelo. El tema es que no está donde siempre lo buscamos, que es en la superficie, sino un poquito más abajo. Esto lo dicen Fernando García, Gerardo Rubio, Ciampiti y Correndo en un artículo reciente, y me parece muy interesante mostrándonos que tenemos que tener los ojos abiertos a este sistema minero de nutrientes que nos trajo hasta acá. Bien, los voy a llevar a la cuestión del agua ahora. Me interesa detenerme un poco más acá, sobre todo porque es donde más tengo para decirles de primera mano. Antes de arrancar la presentación, decíamos con algunos de los colegas que es medio triste dar una presentación en la que uno no tiene algo nuevo o unas cuantas cosas nuevas y medio imperfectas o sin terminar. Me parece que eso es lo lindo de una presentación, y por eso les quiero traer un poco más de resultados de lo que hacemos con agua, en donde también vemos esta señal casi opuesta en términos de impacto ambiental de nuestra agricultura. Lo que tienen a la izquierda es la hermana de nuestra llanura en Norteamérica, que va a ser un recorrido que podríamos relacionar con lo que uno tiene si se va desde la mitad de la Pampa hasta la provincia de Salta, más o menos. En ese mismo recorrido, pero en Norteamérica vamos de Texas hasta casi la frontera con Canadá, y en la parte de llanura seca, lo que encuentran los que estudian la hidrología de esos sistemas es que se está vaciando el reservorio subterráneo de agua. Todo el sistema de acuíferos, bastante productivos y de buena calidad que tiene esa llanura, se va vaciando gradualmente, que es lo que muestra ese mapa con los colores naranjas y rojos, como resultado de un uso del riego muy, muy intenso. Un riego muy eficiente de pivote central, pero que riega mucho. Riega en precipitaciones como serían las nuestras acá entre Río Cuarto y San Luis, donde estoy yo en este momento. Cuando nos vamos a nuestra llanura, encontramos que se riega poquísimo y que de hecho lo que tenemos es un fenómeno opuesto. El sistema subterráneo está almacenando cada vez más agua y está provocando un cambio hidrológico bastante importante, en el que, por ejemplo, encontramos que el territorio se inunda más. Ahora vamos a ver esto con un poco más de detalle. Perdón. Esa figura que ven acá, a la derecha, muestra la llanura pampeana, y les muestra cómo, lustro a lustro, las zonas que se inundan se van prendiendo en nuevos sectores. Eso lo mostramos con los colores. Arrancamos con el azul en los 70, una gran mancha celeste que aparece en los 80, que es el oeste de la región pampeana,
se van sumando las zonas, especialmente en rojo, que es a partir del 2000, los 2010, se van sumando sectores hacia el norte de la llanura pampeana, y llegamos a un tiempo en el que algunos sectores del Chaco seco están empezando a tener mucha frecuencia de inundación. Esa ola de inundación, bueno, uno a priori la podría relacionar con cambios en el clima, con cambios en el uso del suelo, con fenómenos de larga escala, que a lo mejor son simplemente inercia de un proceso geológico. Lo que encontramos cuando nos ponemos a mirar con las herramientas que más usamos en nuestro grupo de trabajo es que pasa algo sorprendente. Arriba ven el mapa de la inundación de toda Sudamérica del año 85 al 99. Y a la derecha, lo que se inundó nuevo, que no se había inundado antes y que se inunda a partir del año 2000. Fíjense que se dibuja bastante bien la región pampeana, un poco la zona de Corrientes, y no aparecen muchas zonas con nueva inundación, excepto un poco en Bolivia, también relacionado al foco agrícola boliviano. Bueno, hicimos un análisis estadísticamente bastante sofisticado, en realidad lo hizo Javier Uspanosian, que es el líder de este trabajo dentro de nuestro grupo. Es un árbol de regresión, un boosted regression tree, y lo que vemos es que cuando uno mira en todo el continente qué explica la distribución espacial de la inundación, cuando miramos el primer periodo, lo que más explica la inundación es la fracción de wetlands, de humedales que tiene el paisaje, algo bastante esperable, y negativamente la presencia de bosque. Cuanto más bosque hay, menos inundación. La siguiente variable para el primer periodo es la estacionalidad de la precipitación. Cuanto menos estacionalidad, más inundación. Cuando agarramos el siguiente periodo, las primeras dos variables siguen siendo importantes, pero aparece una que estaba dormida en el análisis anterior, que es la fracción cultivada. Cuanto más cultivado está una celda, más se inunda. Bien. Vamos a ver el tiempo ahora. Eso lo que les mostré recién es el espacio. En el tiempo, lo que ven en la primera figura arriba son los mismos colores que veíamos en el primer mapa que les mostraba, las cortes de inundación que se van sumando en toda la parte de llanura chacopampeana, y cómo a medida que pasa el tiempo se van sumando los celestes, después los verdes, y ahora en el último periodo los rojos. Los colores van indicando cortes nuevas que no se habían inundado antes. Abajo ven la precipitación para toda esa área. Si bien transitamos un periodo relativamente carente de sequías por un buen tiempo, es muy difícil terminar de explicar esto con la precipitación. Para resolver eso, aplicamos una técnica de regresión con parámetros móviles, en la que el ajuste con la lluvia se va desdibujando a medida que avanza el tiempo. Y hay un parámetro que uno lo tiene que hacer móvil y que parece coincidir en cierto modo con el avance agrícola. La otra cosa que vemos es que cuando miramos niveles freáticos, lamentablemente en Argentina, así como tenemos pocas series de datos de muchas cosas, tenemos muy pocas series de datos buenas de nivel freático de muy larga data. Pero Javier, con un trabajo hormiga y muy cuidadoso, encontró unas cuantas, unas 8 o 9, que arrancan en 1910, 1920. Bueno, cuando uno mira con lupa, esas, acá les pongo algunas, esta es la Boulage, que arranca en el 20, algunas arrancan en el 70. Vemos que los niveles freáticos van ascendiendo y podemos aplicar cadenas de Markov para preguntarnos si empieza a haber cambios de nivel que siguen un comportamiento distinto al que veíamos en el pasado. Las cadenas de Markov lo que nos permiten es encontrar estados de variación interna de los datos nuevos o distintos. Y efectivamente aparece un estado nuevo, que es el naranja, en donde tenemos niveles mucho más superficiales y sobre todo lo que dejamos de ver es descensos. Es mucho más difícil bajar de cierto nivel la freática, y eso arranca en el caso de la Boulage en los 80, en el caso de Anguil, que es la que sigue, aparece un periodo claro en los 90, en el caso de Marcos Juárez, recién en 2010 entramos en ese nuevo modo freático. Esos datos lo que les muestran es que arrancamos en 100 metros de profundidad, con 9 metros o más de 9, 11 en el caso de Marcos Juárez, y terminamos muy cerca de la superficie. Entonces, se inunda más la llanura, las lluvias no parecen poder explicar esto claramente, o no alcanzan para explicarlo,
y tenemos un nuevo régimen de dinámica de las napas freáticas. La otra cosa que les quiero mostrar es cómo miramos esto en un ejercicio ya más teórico, de modelización súper simple, muy minimalista, en donde tenemos un modelo de agua que tiene compartimientos verticales, es un modelo unidimensional, muy sencillo, y a ese modelo le podemos cambiar el caser cultivo, que es decir, cómo modula la vegetación, la evapotranspiración, la demanda que tiene la atmósfera de vapor, por su presencia o no de área foliar y la temporalidad de esa área foliar, pero también la profundidad de raíces. ¿Sí? Y simulando también el ascenso capilar y el aporte que las napas hacen a la vegetación. Entonces, esas simulaciones nos permiten representar la posición de las napas freáticas desde el año 1900 a la actualidad, bajo escenarios de mantener cubierta de bosque pastizal, tener una cubierta puramente de cultivos, o una cubierta que representa realmente lo que pasó. Esto lo estamos haciendo para el centro oeste de la llanura pampeana. Bueno, lo que sugiere esto es que a medida que avanzamos en la simulación, siguiendo la secuencia real de datos de lluvia, si nos hubiésemos mantenido con la vegetación natural, las napas freáticas no hubiesen pasado de los 6 metros. Con una transición completa a cultivos desde el comienzo, hubiésemos alcanzado los niveles actuales tan pronto como los años 30. Es el camino que seguimos gradual de agriculturalización el que nos trajo hasta acá. Después, más abajo, lo que simulamos es simplemente subir 20% de la lluvia, bajar 20% de la lluvia. Si bajamos 20% de la lluvia, terminamos al final con napas cercanas a la superficie igual, con lo cual, fíjense que habría que cambiar brutalmente la precipitación para que solo la lluvia explique el ascenso freático. Y finalmente agarramos la misma serie, pero la invertimos. Arrancamos desde el final y ponemos el principio hacia el final de la simulación. Bueno, para cerrar este viaje por la cuestión de agua, quiero sumar a esto lo más fuerte que tenemos en nuestro grupo de trabajo, que es el trabajo de campo. Voy a hablar muy poco de eso, lo voy a mostrar en una sola figura. Pero nos pasamos más o menos 20 años haciendo pozos con barrenos. La llanura loésica es privilegiada para hacer pozos, porque uno con un barreno manual puede hacer en una tarde un pozo que del resto del mundo se hace con herramientas mecánicas a valor de más o menos $1000 el día. Bueno, a mano lo pudimos hacer y hemos mostrado profundidades freáticas en unos 25 situaciones comparativas en distintos lugares del país, de la llanura. Hay unos 15 artículos que lo cuentan. Y fíjense cómo nos dan en promedio los niveles para la vegetación leñosa, más o menos en unos 10 metros en promedio, la vegetación de pastizales y pasturas, y la vegetación de cultivos. Hay una diferencia. Y ahora les quiero compartir lo que para mí es el modelo mental que más me ha ayudado hasta ahora, que es el de un mate, que nos resulta muy familiar a todos. Imagínense que en un mate ustedes, por un capricho, ya no ponen la bombilla en el fondo, y la ponen a la mitad. Lo que les va a pasar es que cuando tomen mate van a tomar la mitad de agua, porque van a usar la mitad del volumen de ese mate. Y la otra cosa que les va a pasar es que cuando quieran cebar con la misma cantidad que cebaban antes, el mate va a rebalsar porque se vació hasta la mitad. Bueno, es exactamente eso lo que entendemos que hace en la llanura la reducción brutal de profundidad de raíces que generamos. Reducción que generamos deforestando y poniendo cultivos anuales, profundidad que aumentamos posiblemente llenando de alfalfa la llanura mucho tiempo atrás, y que volvimos a reducir quitando esas alfalfas y volviendo a una agricultura que ahora es 100% 100% de ocupación en el tiempo. Bien, entonces hasta ahora hablamos de los nutrientes y del agua. Cuando otros países se eutrofizan y vacían acuíferos, a nosotros nos sobra agua y vaciamos nutrientes. Y esas cosas están relacionadas, porque fíjense, si uno no fertiliza, como pasó acá, que no se pudo entrar a fertilizar por el agua, los cultivos también consumen menos agua. Y estas dos cosas pueden estar relacionadas, nuestro bajo consumo de agua con nuestra mezquina fertilización.
quiero volver a la impronta ambiental de Argentina versus el resto del mundo y ahora agregar 3 cosas más. Los herbicidas. Tenemos un gran problema con malezas resistentes, muy bien documentado por muchos grupos de profesionales. La red de Apresido es un ejemplo. A medida que pasan los años nos van apareciendo nuevas malezas resistentes. Y si miramos la historia de aparición de malezas resistentes y la historia de utilización de glifosato, según dice Faustat, vemos que hay, un changüí de 20 años, desde que empezamos a usar mucho herbicida hasta que explotó el problema de malezas resistentes. Hoy esto lo tenemos que abordar de formas muy distintas, algo vamos a discutir. Usamos mucho herbicida, de hecho somos campeones en el uso de herbicidas, y esto, bueno, además de generar este problema de las malezas resistentes, es percibido por la sociedad como un problema. Y lo que es, más allá del impacto tóxico definitivo que tenga sobre la gente el glifosato, de lo cual yo no soy la persona más autorizada para hablar, sí les puedo decir que montones de colegas desde las ciencias ambientales encuentran presencia de glifosato récord respecto a lo que se encuentra en otros lugares en el mundo, en sedimentos, en el aire, en lluvia, etc. Bien. La otra cuestión es la del hábitat. Nuestra agricultura es una de las pocas que se expande. Cuando en el resto del mundo la agricultura está quieta en el mismo lugar en la que la dejaron muchos años atrás, en nuestro país es uno de los pocos en donde todavía se expande mucho. Y por eso la discusión del hábitat es tan fuerte en nuestro país. El hábitat para fauna, el hábitat para gente que vive en el territorio y usa el territorio de otra forma, como en este ejemplo, pueblos originarios que tienen un radio de movimiento en esta misma zona de Salta, creciente a medida que van a buscar agua, leña, carbón o se van a pescar. Esto entra en conflicto, entonces, el avance agrícola con otros habitantes del territorio, humanos y no humanos. El quinto elemento que quiero traer, es el último, es que nuestra agricultura tiene un componente que a mí me gusta llamarlo oceánico. Oceánico en el sentido de que tiene algo en común con lo que se ve en los sistemas pesqueros, en donde empieza a haber un vínculo muy fluido entre quien produce o obtiene un producto y el lugar, el sitio, la tierra en nuestro caso. Un vínculo fluido entre entonces quienes trabajan, quienes aportan capital y quienes están recibiendo en la tierra. Esa fluidez oceánica de nuestra agricultura es interesante, es bastante grande, creció muy rápido y nos plantea desafíos. Proteger un suelo en el que uno va a trabajar solamente por una campaña tiene un incentivo mucho menor que un suelo donde uno lo va a hacer mucho tiempo. Y ya sabemos, por los sistemas oceánicos, las pesquerías, que cuando uno no tiene una ligazón sostenida con un punto de producción, se dan problemas relacionados a la tragedia de los comunes. Las pesquerías colapsan, lo han mostrado. Nuestra agricultura no colapsa, probablemente esto es compensado por otras cosas, lo podemos discutir después, pero tenemos este problema también, de la dificultad de establecer un vínculo sostenido entre quien opera sobre el territorio y la tierra. Esa figura simplemente muestra un ejemplo para Argentina y nuestras pesquerías. Bien, antes de seguir, quisiera destacar algo. Yo no pretendo decir que acá tenemos la causa de esta gran diferencia de Argentina con todo el resto, pero no deja de ser algo muy sorprendente, y es el hecho de que así como somos campeones en regar poco, campeones en fertilizar poco, campeones en usar mucho herbicida y campeones en expandir la agricultura, somos campeones en imponer impuestos a la agricultura. Nadie en el mundo impone una tasa de gravámenes tan alta como nosotros. Y esto surge de una comparación que hace OECD, que no tiene Argentina, pero yo puse Argentina en esa figura a partir de un análisis de Lema y Galacha, en donde vemos qué porcentaje de lo que entra a las chacras en los establecimientos en distintos países viene de subsidios. En este caso ellos separan los que son distorsivos o no, pero no es la cuestión. Miren el tamaño de las barras, sobre todo. Vietnam tiene un valor negativo chiquito, Ucrania también, pero el nuestro es mucho más grande. Y por supuesto, un montón de países tienen una agricultura recontra subsidiada. Bien, perdón. Entonces, vamos a hacer una síntesis ahora a nivel global de cómo son las agriculturas, y en ese radar les muestro
en cada cuadrante, en cada dirección, distintas cosas. El rendimiento, vamos en sentido horario. La tasa de expansión en los últimos 30 años, el grado de subsidio arranca en negativo, menos 200 a 1.300 dólares por hectárea, el uso de herbicida, el uso de insecticida, el uso de nitrógeno, el uso de fósforo, el riego, medido en porcentaje del área agrícola regada, y los trabajadores por hectárea. Esto lo hemos publicado con varios colegas en Ciencia Hoy, pero era una versión preliminar y sobre todo una versión desactualizada, porque en ese momento, si bien salió esto hace muy poco, teníamos datos hasta 2010 asegurados. Bueno, con una vuelta más de trabajo recientemente lo pudimos traer a 2015-17. Esto es lo que les muestro acá. Y las cosas cambiaron un poco. Bueno, Argentina es campeón en herbicida, como les decía, campeón en subsidio negativo y en expansión. Comparemos con lo que pasa con dos grandes potencias agrícolas como Estados Unidos y Francia. Tienen rendimientos mejores que los nuestros y tienen fuertísimos subsidios y en este cuadrante de los insumos de nutrientes están mucho más fuertes que nosotros, fertilizan mucho más. Pero no tanto como lo hace China. Y no tanto como lo hace Brasil con el fósforo. Nosotros no fertilizamos con fósforo porque podemos, porque nuestros suelos son muy generosos todavía en fósforo, y no es el caso de Brasil, que para arrancar a cultivar tuvo que pagar una cuota de fósforo inicial para sacar esos suelos de un estado de hambre de fósforo. China es sorprendente, con productividades un poquito más altas que las nuestras, tiene un uso de todo exageradamente grande. Eso probablemente es lo que yo llamo opulencia en el uso de insumos, opulencia como la de Estados Unidos o Francia, dada por la búsqueda de una alta producción subsidiada, posiblemente por la búsqueda de poderío alimentario de esos países. Y en el caso de China, una opulencia en el uso de insumos, a mi modo de ver, más empujada por una desesperación alimentaria, una necesidad de seguridad alimentaria. Acá está el caso de India, que si bien es austera en sus subsidios, los tiene, y esto subestima los subsidios porque no considera toda la electricidad que el Estado facilita a los agricultores para que rieguen. India es uno de los grandes capitanes del riego. Y pongo dos ejemplos mucho más frugales, que son Australia y Nigeria. Ellos son más austeros en el uso de insumos, usan más fertilizantes que nosotros, Australia, pero tienen productividades mucho más bajas. Argentina es único en su alta productividad y austeridad en el uso de insumos. Y enorme carga de impuestos. Nigeria es un caso interesante donde con productividades bajísimas, mucho trabajo y sobre todo una tasa de expansión media todavía, es un sistema que va peleando por mantener su productividad. En el caso de África, es interesante que, no sé qué pasa, ¿ustedes ven la pantalla blanca o la ven amarilla? A mí se me puso amarilla. Se ve bien. Se ve bien. Se ve perfecto, es blanco. Yo toqué algo y la puse amarilla en mi monitor, pero bueno, lo descubrí. No, se ve perfecto. Bueno, entonces, no quiero cerrar esto acá, lo quiero dejar abierto, pero realmente les quiero mostrar que con soja y maíz, Estados Unidos hace algo que se parece mucho a lo que hacemos nosotros en la superficie, pero si miramos en profundidad, los hilos de ese sistema productivo de granos son distintos. Subsidian, nosotros tenemos gravamenes. Fertilizan mucho e intentan retroceder en fertilización, nosotros recién empezamos. Usan relativamente poco herbicida, nosotros mucho más. 3 veces más que ellos. Bien. Una vez alguien me contó que, creo que era uno de los creadores de la Toyota, de los padres de la empresa Toyota en Japón, decía que había que preguntar siempre, para llegar al meollo de las cosas, ¿por qué 5 veces? Bueno, de algún modo yo me vengo preguntando hace muchos años el porqué de esta agricultura que tenemos. Yo le voy a dar una explicación acá, muy personal y muy sujeta a críticas. ¿Por qué tenemos excesos hídricos? Bueno, porque consumimos poca agua con nuestra agricultura. Un solo ciclo al año, raíces poco profundas. ¿Por qué tenemos problemas de toxicidad y malezas resistentes? El protagonista de la toxicidad en nuestra agricultura es el herbicida, sin duda. Se nos empobrecen los suelos porque fertilizamos poco,
se nos destruyen hábitats porque tenemos una agricultura expansiva. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué bajo consumo? ¿Por qué expansión? Bueno, la primera parte se explica porque nos hemos manejado con un target productivo conservador. Mientras otros países buscan producir lo máximo posible, nosotros no vamos al máximo posible, nos quedamos un poco más atrás. ¿Y por qué empobrecemos el suelo y destruimos hábitats todavía? Porque no salimos todavía de un modo minero extractivo, que arrancó mucho tiempo atrás, con otras producciones, como por ejemplo la ganadera. ¿Por qué esas dos cosas? ¿Por qué un target conservador? ¿Por qué una aproximación todavía minera o extractiva? Bueno, porque estamos en un sistema que por su composición, y no hablo solo del sistema productivo, de la economía del país y de su enfoque hacia la producción agropecuaria, se busca minimizar costos, inversión y riesgo, antes que maximizar rindes y productividad. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, por lo que yo llamaría un síndrome de mezquindad. Un síndrome de mezquindad que no involucra solo, como les dije antes, a los productores, sino también al país entero y su perspectiva hacia la producción agropecuaria. Un sistema al que le voy a extraer con esa carga impositiva tan alta y no le voy a retornar demasiado. Bien. ¿Por qué llegamos ahí? Ese sexto por qué no lo hice. Bueno, hay algunas cosas que están cambiando. Como les decía al principio, trabajar en agronomía en Argentina en estos tiempos es fascinante. Y las cosas cambian tan rápido que esos radares que hice los tuve que cambiar y que algunas de las cosas que estamos viendo nos van quemando los papeles. Les quiero contar 3 cosas que me llaman la atención y que vale la pena que tengamos presente. Primera, esto que ven acá es tomar el pulso de los ecosistemas agrícolas a lo largo de las estaciones del año, o de los meses del año, con satélites midiendo su verdor. ¿Cómo cambia el verdor de los ecosistemas agrícolas a medida que pasan los meses? Y lo vemos para 2000-2004, arriba, en la línea punteada, lo vemos para los 10 años que siguen, y lo vemos para los últimos 5 en el color azul. Vénganse a Justiniano Posse, cada uno de estos es un cuadradito de unos 20 por 20 kilómetros. Vamos al cuadradito de Justiniano Posse. Teníamos algo de actividad en invierno, la perdimos, pero la estamos recuperando. Posiblemente antes esto estuvo influenciado por trigos, pero también por pasturas y verdeos. Se perdió y ahora vuelve, gradualmente va volviendo. Muy parecido a lo que vemos en Bandera, en Santiago del Estero, vuelve. Lo que vemos en Bandera es que se retrasó el comienzo de la estación de verano y eso no se recuperó. Eso probablemente está asociado a siembras más tardías, a la entrada de un maíz que ahora se siembra tarde. En las Jitas se ve que ese retraso sigue, pero hay cambios, hay dinamismo. Y ese dinamismo, o ese cambio de los últimos 5 años de aumento del verdor en invierno, lo adjudicamos en gran medida no solo a los cultivos de invierno, de cosecha, sino también a cultivos de servicio. Hace poco Gervasio Piñeiro comentaba que, según las estadísticas de ACREA, si no me equivoco, la tasa la frecuencia en lotes de productores que tienen cultivos de servicio ha crecido mucho. Pasamos de menos del 1% en pocos años a tener en el último relevamiento 19%. Eso puede ser responsable también de ese cambio. Entonces, lo que diría es que si ustedes miran este tipo de dinámicas en otros países del mundo, el dinamismo es mucho menor en el tiempo. Argentina tiene un sistema muy dinámico. Podemos cambiar la estacionalidad de un pedazo de país muy rápido, para bien o para mal, en cuanto a cuestiones ambientales. La siguiente cuestión que quiero traerles viene de estadísticas llanas de FAO. En los últimos 5 años bajamos un poco el uso de herbicidas, 9% menos, mientras que subimos 48% el uso de fertilizante nitrogenado y alrededor de 20% el de fósforo. Esas son buenas noticias, es un cambio en esa estequiometría de pobreza de fertilizante y abuso de herbicida. ¿Es suficiente? No, nos falta un montón. Fíjense que en el mismo periodo producimos 73% más, 75% más en conjunto de gramíneas, trigo y maíz. Con lo cual nos estamos quedando recontracortos en nitrógeno sin duda. De hecho, la razón por la que soja fue tan importante es porque nos permitía esquivar, además de que era un cultivo con muy buen precio y un buen mercado, nos permitía esquivar la fertilización. Bueno, pero estamos saliendo de ahí. Salimos metiendo más gramíneas, todavía estamos un poco mezquinos con el fertilizante.
pero vamos en esa dirección, que es lo que quiero destacar. Por último, el tercer aspecto que quiero traer viene de un plano completamente distinto. Y es el plano de la gobernanza y de los gobiernos. Creo que en Argentina perdemos demasiado tiempo discutiendo lo que pasa en la esfera nacional. Y nos olvidamos de que Argentina es un país federal, especialmente lo es para las políticas que tienen que ver con la tierra, el agua, los recursos naturales. Y en ese sentido, cada provincia nos ofrece un laboratorio distinto, donde se juega con políticas distintas, donde hay un elenco de actores políticos distintos, donde hay una historia distinta, y podemos aprender mirando provincias distintas, comparándolas. Recién en este último año estamos empezando a hacer ese tipo de trabajo en nuestro grupo, con una nueva estudiante que está en el grupo, Ana Laura. Y yo quiero destacar en este sentido cosas que vemos en algunas provincias como Córdoba, que a mi modo de ver lleva la delantera en muchos aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad agrícola. En Córdoba, por ejemplo, se implementa desde la esfera gubernamental un programa de buenas prácticas agrícolas, que propone algunas cosas que van en línea con las debilidades ambientales que les iba planteando, como por ejemplo más gramíneas, más cultivos de servicio, cultivos de invierno. Bueno, hay una buena señal por ese lado. Además de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales apuestan también a esquemas de buenas prácticas. Es el caso de APRESID, y en ese sentido me gusta destacar esta iniciativa que es la de Municipios Verdes, que más allá de su éxito, me interesa mucho el foco. Un montón de los conflictos que trae la agricultura se ven en los pueblos, que cada vez tienen menos vínculo directo con la producción agrícola, porque es una producción que cada vez involucra a menos gente, pero que tiene cada vez más temor por una agricultura que usa mucho herbicida. Bueno, hay que sentarse a charlar y hacer acuerdos. Estas buenas prácticas de municipios son un ejemplo de ese tipo de camino. Por último, me gustaría destacar que en provincias como Córdoba se ve un diálogo entre las carteras de ambiente, agricultura y recursos hídricos que no se ven a nivel nacional y en muchas otras provincias. Bien, ¿cómo seguimos para adelante? Bueno, con esto terminamos. Simplemente les quiero dar algunas ideas de lo que me parece que son caminos que tenemos que discutir, conversar, darles soporte, conciencia y de una forma muy abierta, porque la última palabra siempre la tienen quienes producen y quienes gestionan. A mi modo de ver, puede ser útil comparar estos esquemas extremos de mezquindad que propuse para Argentina con uno de opulencia que propuse para la mayoría de los otros ganaderos del mundo. Identificando qué los llevó a cada lugar. Las estrategias que tienen, por ejemplo, el de la mezquindad, minimizar costos, el de la opulencia, maximizar ante todo el ingreso y la productividad. Por ejemplo, los pilares de producción que usa cada uno, el nuestro, herbicida y cultivo resistente, minería de suelo, el de la opulencia, en cambio, mucho insumo de fruto de fertilizante y riego. También los contextos que llevaron a que se forme cada uno. Y así como vamos recorriendo en esta lista las causas, las características, pensar en un camino alternativo, que a mi modo de ver, para Argentina puede ser el de la intensificación ecológica. Definida como una producción más intensiva, queremos sacar más producción de la misma superficie, pero usando pautas inspiradas en la ecología dentro de lo posible. La ecología como maestra de cómo circulan los nutrientes, de cómo circula el agua, de cómo interactúan las especies en el mismo lugar y tiempo o en distintos tiempos y espacios. Cómo funcionan los paisajes. En ese sentido, si miramos lo ambiental, podríamos pensar que desde lo hidrológico podemos salir de esa situación de excesos hídricos con esquemas que nos permitan ser más flexibles y haciendo un uso óptimo de las lluvias. Una regulación hidrológica más activa, reconocer que la agricultura tiene un papel o una responsabilidad hidrológica. El riego no es una mala palabra, el riego se puede explorar. Argentina tiene un contexto difícil con muchos acuíferos bastante salinos o fácilmente salinizables, pero eso no quiere decir que no podamos regar y aprender al hacerlo. Con un buen criterio de monitoreo y de análisis de impacto al andar.
Algunos otros aspectos para destacar de este camino de intensificación ecológica. No quiero entrar en todos ellos. El nitrógeno. Con el nitrógeno tenemos una oportunidad enorme. Esa ventana vacía del año que vamos llenando con cultivos de servicio es una ventana en donde podemos poner a la vegetación a trabajar para fijar nitrógeno. Los cultivos de servicio leguminosos o incluso los cultivos de cosecha leguminosos de invierno, como arvejas o lentejas, pueden ser jugadores muy importantes en un mundo además que cada vez come más de eso. Entonces, ese camino lo tenemos que construir y nos obliga a mirar con crítica la mezquindad nuestra, pero también la opulencia y los errores de otros países. Por último, ese punto de encuentro entre tres grandes avenidas de la investigación / gestión en el tiempo moderno. La gente que mira el territorio desde la agricultura lo está viendo desde proteger la producción. Y está perfecto que sea así. Una sustentabilidad intrínseca de la agricultura. De la mano de esa mirada vienen las buenas prácticas agrícolas, ganaderas. También hay gente que está mirando el territorio desde una perspectiva pragmática, pero de proteger otros servicios. Dar agua a la gente, secuestrar carbono. Es lo que llamo ahí soluciones verdes, proteger servicios de los ecosistemas. Y finalmente hay una tercera mirada que es la que busca proteger esa maravillosa colección de vida que tenemos en el planeta, de especies, de ecosistemas, incluso de culturas, como algo que vale la pena cuidar, per se, más allá de que nos preste servicios o no. Esas tres esferas dialogan poco todavía. Y a menudo pueden encontrar soluciones ganar-ganar para las tres. Creo que tenemos que concentrarnos en buscar soluciones ahí, y este es solamente un ejemplo de un trabajo que hicimos con muchos colegas. Lucas Garibaldi fue el líder, en donde jugamos a imaginarnos en paisajes agrícolas del mundo qué podemos hacer para dejar 20% de lo que hoy se cultiva a disposición de otros usos y cómo lo podemos hacer de manera ingeniosa, dándole el blanco a estas tres cosas. Es posible y cada vez sabemos más cómo hacerlo. Y también cada vez más tenemos, como les mostré en el caso de Córdoba, un sistema social o de gobernanza capaz de escuchar y de incorporar. Bien, voy a terminar con esto. Para adelante, me parece que tenemos muchísimas más oportunidades de las que creemos para producir más con menos impronta ambiental. Segundo, los acuerdos producción-ambiente deben ser apoyados por nuestro sistema de ciencia y técnica de una forma humilde, en el sentido de que nosotros no vamos a dar la solución definitiva a nada. Lo que podemos ofrecer es opciones, hacer un análisis más profundo y más sereno de esa realidad, pero las decisiones las toma la sociedad. Tenemos que estar al servicio de los organismos de gobernanza y de los actores que gobiernan para llegar a eso. En ese sentido, el sistema federal de Argentina no es un lastre, es una oportunidad. Y finalmente, tanto que hablamos de economía circular, esta gallina de los huevos de oro, que está sosteniendo un montón de sectores a partir de esos gravámenes enormes de los que hablaba, que son sobre todo las retenciones, podría tener una circulación virtuosa si una fracción de esa recaudación se transforma en incentivos para mover la agricultura hacia este nuevo lugar al que deberíamos mover. Bueno, gracias. Acá terminamos. Muchísimas gracias, Esteban. Muy, muy interesante tu presentación. Y vamos a, obviamente, ir a preguntas que esperamos que sean muchas. Tengo aquí una de Santiago Verón, que te agradece y dice: ¿qué rol pensás que tiene la incertidumbre climática, principalmente precipitaciones, en un contexto de poco riego en la agricultura pampeana? Y sobre el síndrome de mezquindad que mencionabas, es decir, ¿cuál sería el papel de la incerteza climática sobre esa mezquindad? Y de la misma manera, pregunta cómo pensás que sería la expansión de la agricultura sobre otras coberturas o usos si en lugar de grabar se subsidiara. Bien, gracias Santi por las preguntas y gracias por estar acá. Bueno, empiezo con lo último. Si
de un día para otro sacamos los gravámenes a la agricultura y la agricultura se expandiría, está clarísimo. Cambiaríamos la ecuación y, por ejemplo, tendríamos más expansión y además posiblemente más riego. Se justificaría regar más. No me parece que sea una salida brillante esa para nada. Me parece sí que lo que tenemos ahí es una rodaja de la economía que podríamos articular para generar cambios virtuosos. Me parece que hasta ahora eso se discute muy poco. Pasamos de odiar las retenciones a verlas como la salvación y no podemos hacer un paso a algo de mayor calidad. Mucho más no les puedo decir porque soy agrónomo y no me puedo meter en más detalle, pero me parece que ahí hay un núcleo en el que la sociedad tiene que discutir más. Yendo a la incerteza climática, Santiago, me parece que una primera cosa que me sorprende muchísimo, cada vez que alguien habla de su región en un paper, dice mi región tiene mucha variabilidad climática y especialmente variabilidad de lluvias. Cuando uno las compara las variabilidades, no tenemos una mayor a la que tienen otros con el mismo nivel medio de precipitación. Con lo cual, no es que la variabilidad nos castigue especialmente. Lo que sí es cierto es que al no regar nos exponemos mucho más y hemos generado una agricultura muy hábil, yo diría, para lidiar con esa variabilidad. Aprendió muy rápido nuestro sistema agrícola, y eso es agrónomos, productores, todo el sistema, a retener mejor el agua de lluvia y a usarla mejor y adaptar las rotaciones a esa variación. Lo que nos pasó es que se nos escapó más de lo que creíamos el agua. Entonces, no creo que haya sido clave para generar este sistema mezquino, pero sí es una característica de nuestro sistema la variabilidad del agua y la adaptación natural o espontánea que hemos visto de los productores a ella. Muchísimas gracias. Sí, Santiago. No quería interrumpir, solamente para organizar si después se podemos seguir estas discusiones o lo hacemos ahora, si hay más preguntas en la lista. Yo voy a pasar un poquito por las preguntas que haya y después eventualmente podemos volver. Gracias. Gracias. En esas radares que vos mostrabas, Esteban, que son muy interesantes, no había un eje de erosión. Y quería saber qué pensabas vos de la erosión y de qué manera estas diferencias de Argentina versus otros países puede estar asociada con siembra directa y todo covariando en ese sentido, ¿sí? Sí. No puedo al día de hoy, con las herramientas que encontré, hacer ese cuadrante de erosión. Sería genial poder hacerlo. Mi sospecha es que estamos en niveles intermedios de erosión respecto a otros países, ni muy altos ni muy bajos. Y definitivamente de acuerdo con vos, Martín, que la siembra directa o ese complejo siembra directa, incluso fracción grande de tierra en alquiler, es todo parte de un modo de producción que se ha vuelto muy dominante y que tiene mucho que ver con explicar muchos de los rincones de ese cuadrante. Para bien y para mal, con cosas buenísimas y cosas que a lo mejor nos juegan en contra y no sabíamos. Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Hay una pregunta de Marcelo Di Napoli que dice cuáles son los aspectos a mejorar en el ámbito de la transferencia de conocimiento hacia los actores sociales, productores, consumidores, y cuál es el rol de la academia en ese contexto. Yo creo que la transferencia de conocimiento, si yo la puedo resumir en una palabra, la palabra es exponerse. Nos tenemos que exponer como investigadores. Y exponerse significa llevar las preguntas crudas que tenemos, los datos imperfectos, los métodos toscos que podamos tener, y mostrarlos a quienes nos parece que son los que lo pueden usar. En el instante que mostramos eso, se inicia un diálogo que a veces es doloroso, que es crítico. Eso que mirás no me sirve, esa pregunta que contestás servirá para tu paper, pero no me sirve en mi lote. Esto que plantean es una política imposible en nuestro país. Ese chequeo con la realidad, yo no diría que necesariamente nos tiene que cambiar nuestro protocolo de trabajo, pero nos va cambiando como personas, nos va generando preguntas nuevas, compromisos nuevos. Entonces, creo que no hay un solo camino para eso, hay millones, cada uno va a encontrar el suyo.
pero es esa idea de salir del confort del paper y la academia, que son obviamente necesarios, los papers como certificado de que trabajamos bien como científicos, pero esa exposición a la vida real. ¿Y dónde hacerlo? Destacaría acá que no son solo los canales gubernamentales, la opinión pública es otro jugador importante, podemos hacer un esfuerzo por enseñar mejor lo que hacemos y lo que aprendemos del campo, y además de los gobiernos y la opinión pública, otros actores, sin duda la producción. En mi caso personal, la interacción con productores, especialmente con grupos CREA, fue pero transformadora para mí y para nuestro grupo de trabajo. Muy bien. No tengo otras preguntas, así que Santiago, si querías seguir la discusión esa que planteaba recién. Sí, yo quería comentar con mucha prudencia algunas ideas que a mí también me apasionan y pienso mucho sobre el tema que planteaste, Esteban, de esta agricultura mezquina de Argentina y cómo salir de ese esquema. Y quizás voy a tratar de ser breve, sesgado por los sistemas que conozco, que en Estados Unidos la producción de maíz en el cinturón maicero son lugares donde nieva en invierno y la estación de crecimiento es muy, muy acotada, con lo cual muchas veces con la nieve que tenés acumulada por arriba del suelo no tenés mucha incerteza en cuanto a la disponibilidad de agua. Son sistemas que apuntan a altas productividades. Mientras que, de nuevo, puedo ser sesgado, tengo la percepción de que en los últimos 12, 13 años, desde la sequía del 2008, el riesgo, digamos, la variabilidad climática aumentó. Pero de nuevo, esto es una percepción. Y que eso, a su vez, dio lugar a algo que yo creo que es una muestra de resiliencia de la agricultura pampeana, que es nuevos cultivos, o nuevos sistemas de cultivos como el maíz tardío, que además, a partir, entiendo yo, es una interpretación, a partir de esa variabilidad climática o digamos, variabilidad de precipitaciones, que lo hacía al maíz de primera, al temprano, muy susceptible en el momento en que determinaba el rendimiento, cuando hay una demanda atmosférica enorme, era un planteo que apuntaba a un alto rendimiento, y se pasó a un planteo donde se siembra más tarde, el periodo crítico está en un momento donde hay menos irradiancia, el rendimiento potencial es menor, y es un cultivo más barato. Y entiendo que eso fue una respuesta de la agricultura pampeana a la percepción de un cambio o de un aumento en la variabilidad en las precipitaciones. Y cierro con esto, te pregunto además si no pensás que esta última acuerdo con el Consejo Agroindustrial en algún punto no empieza a mover la situación, ya que según entiendo, eso subsidia hasta el 50% del uso del fertilizante. Si eso no sería alguna manera de mover la agricultura pampeana, sacarla un poco de ese planteo de bajo uso de fertilizantes, por lo menos. Gracias, Santiago. Sobre lo segundo, la verdad no conozco para nada y no sabía y no tengo un comentario. Estaría buenísimo. Me parece que puede haber muchos mecanismos para favorecer una fertilización más balanceada o más sustentable. Respecto a lo primero, yo plantearía tu propuesta de esta manera. ¿Por qué los sistemas agrícolas son como son? Lo son por el contexto biofísico de esos sistemas agrícolas, o lo son por el contexto socioeconómico y cultural. Probablemente es una mezcla de las dos cosas, pero me parece que en nuestra profesión al menos yo veo que tenemos una tendencia muy fuerte a recaer sobre todo en lo biofísico, probablemente por nuestra formación. Y a mí me sorprende que la salida, ante lo que vos decís, por ejemplo, imaginémonos un escenario de más variabilidad de las precipitaciones. Mientras nosotros apostamos a esquivar esa sequía, sembrando más tarde, gracias a una tecnología que hace al maíz seguro, sembrado tarde, que es el BT, y una serie de cosas que nos fueron llevando para ese camino, que además es un camino que nos facilita el minado de nutrientes, porque agarramos al suelo cuando ya se ha mineralizado más nitrógeno. Entonces, ese podría ser un camino, o en otro lugar alguien diría, ¿hay más variabilidad de lluvias? Bueno, vamos a poner el doble de pivotes centrales. Doy como ejemplo Vietnam. Vietnam es un país que está apostando a autoabastecerse como puede de arroz
y está pasando de 2 cosechas a 3 cosechas de arroz en el año, Sí. a fuerza de modificar un régimen de inundaciones en todo el delta del Mekong. O sea, lo digo simplemente para mostrar que los caminos que eligen distintos países para producir más o para mantener la producción entre escenarios variables son muy distintos. Y algunos son brutos y meten muchos recursos. Obviamente subsidiando, porque hacer esas obras enormes en el delta del Mekong requiere que se subsidie de otros sectores. Pero bueno, en realidad esto arranca, yo creo que el análisis más experimental, va a ser difícil hacer experimentos, pero el análisis más profundo de por qué tenemos el sistema agrícola que tenemos y una biogeografía de los sistemas agrícolas del mundo está en pañales, todavía no hay mucho hecho. Es una rama de la ciencia por desarrollar. Muy bueno, gracias. Aquí Gracias. María Boveri te agradece y felicita y pregunta, ¿está de acuerdo con que aún estamos extrayendo nutrientes de los suelos con los cultivos y los fertilizantes no alcanzan a reponer el pool edáfico? Pero eso no quiere decir que no haya eutrofización de los cuerpos de agua superficiales de la región pampeana. El laboreo de cualquier tipo y la falta de protección de los ecosistemas acuáticos hace que llegue fósforo y nitrógeno de origen edáfico a lagunas y arroyos, y el deterioro desde la década del 80 hasta ahora es notable. La dramática disminución del pejerrey en las lagunas es un indicador. Gracias, María. Con María fuimos compañeros de la facultad y hemos estado vadeando lagunas en Carlos Casares juntos, y está buenísimo que traigas esto. Que no tengamos los niveles de eutrofización brutal que se ven en el hemisferio norte o en China o Estados Unidos no quiere decir que no haya eutrofización, estoy de acuerdo, María lo sabe mucho mejor que yo, y aún cuando no fertilicemos, encontramos que, esto lo estudió Silvina Portela en Pergamino, hay una fuga de nitratos hacia sistemas acuáticos producidas simplemente por la mineralización y el pool enorme de materia orgánica que tienen muchos de nuestros suelos. Es decir, que al cultivar abrimos el sistema, abrimos el ciclo de nutrientes y algo se escapa. Lo que es interesante es que no lo vamos rellenando con nuevo pool de nutrientes como lo hacen otros países, pero los sistemas acuáticos van a sufrir igual. Agregaría lo que dice María, la sorpresa increíble de que es tan alta la cantidad de fósforo en la molécula de glifosato que en algunos sistemas el herbicida es una fuente de fósforo más grande que cualquier otro componente de los insumos. Esto es algo que la gente del Instituto de Chascomús de CONICET ha mirado con detalle. Muchas gracias. Julio Ferman dice, indudablemente hay mucho por hacer en materia de transferencia, incluyendo también a la sociedad en general, de modo que eso traccione la atención de la clase política en el sentido del diálogo necesario para avanzar en la intensificación ecológica tan recomendable. Y te agradece por la presentación. Un comentario respecto a eso, que me parece que es apropiado para nuestra academia, es que así como se invisibiliza de la sociedad y de la cultura y de la economía la agricultura, en un país como Argentina, donde la agricultura nos atraviesa por el lado que la miremos, recablear a la sociedad con la agricultura, conocerla, con el tiempo quererla, es algo que deberíamos considerar y en lo que tenemos que trabajar, es parte de nuestro trabajo de comunicación. Marina Omazzini también te agradece y dice que, por lo que entendí, las pérdidas de nutrientes en nuestros suelos o el balance negativo se deben principalmente a la exportación y no a otras salidas de nuestros lotes. ¿Está bien? Las prácticas que mencionaste o sugeriste en la intensificación ecológica se preocupan por un uso más eficiente, sin pérdidas por lixiviación o desnitrificación, o por entradas mayores o una mayor eficiencia de lo que a partir de simbiontes de plantas. Pregunta si está entendiendo bien. Sí, Marina, gracias. Gracias por venir. Sé que estabas ocupado hoy, buenísimo que pudiste venir. Sí, la salida principal es la exportación en el producto que retiramos, lo que no quita que haya pérdidas, por lo que discutíamos antes, de esa eutrofización inherente a cualquier ingreso de la agricultura a un paisaje. Pero la principal es esa salida. ¿Y por qué exportamos nutrientes en tal magnitud? Primero porque podemos, es decir, esos suelos son capaces de mantener viable una agricultura que exporta esa cantidad. Dicho en otras palabras, no muestran una caída de su productividad tan grande todavía en muchos casos.
Por eso podemos seguir avanzando. En parte también por la expansión, porque muchos lotes son relativamente nuevos en el modo agrícola, o nuevos en el modo agrícola continuo, dejaron de rotar. Ahora, ¿cómo intensificamos ecológicamente? Bueno, acá se abren, en el caso del fertilizante y los nutrientes, dos caminos que vale la pena considerar. El camino puramente ecológico, donde vamos a apostar a que el nitrógeno sea fijado por ayudantes de nuestro cultivo de cosecha, como los cultivos de servicio. En el caso del fósforo estamos más complicados porque lo tenemos que movilizar de lugares donde no estaba accesible, por ejemplo, plantas que lo traigan de profundidad y lo lleven a la superficie. Pero después hay otros caminos que a mucha gente desde el lado de la ecología no le gustan tanto, pero nosotros en los granos, en las semillas, tenemos ácido fítico. Ahí está la mayor parte del fósforo que exportamos. Ese fósforo entra al estómago de un pollo o de un cerdo y no se digiere, y sale por las excreciones de esos animales y contamina en los lugares de destino. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, lo hacemos porque seleccionamos semillas que tienen una buena reserva de fósforo porque dan un cultivo lindo. Podemos deshacernos del ácido fítico. De hecho, hay gente que explora eso. Peletear la semilla con fósforo para darle su reserva y que el resto de los granos que van al flujo alimentario tengan menos fósforo. Eso implica una transformación fuerte de la identidad bioquímica de los cultivos que comemos, pero se puede hacer. Y es otro camino para intensificar. Muchas gracias. Quedan un par de preguntas. Fito Cantet dice que cree haber visto un slide con un aumento de las napas en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, cree, que es una zona fuertemente ganadera. Y dice que algunas personas piensan que una forestación bien dirigida podría tener un mejor balance de carbono y a su vez bajar las napas. Sí, sin duda el juego de combinar en los paisajes sistemas forestales y agrícolas es interesante. En casi todo el territorio argentino nos metemos en otro problema que es el de las sales, que va acompañado a jugar con el agua en la llanura. Pero sí, se pueden plantear, sin duda en el caso de la llanura chaqueña, donde ya los sistemas tienen sales naturalmente, muchas más de las que creíamos, alternar o imbrincar en el paisaje sistemas forestales y cultivos anuales es ideal. En Pampa deprimida tiene sus vueltas, pero se pueden llegar a considerar sistemas que tengan más intensidad en el uso de agua. De hecho, con pasturas, fertilización, promoción, se encuentra a veces que se sale de un modo anegado y alcalino a fuerza de consumir agua. Sí, es un camino a explorar, no solo el de la forestación, sino el de la intensificación de la producción primaria pasturil. Muy bien. Y, perdón que se me ocurrió algo aquí. De José Portela, que te felicita y te agradece, y dice que le gustó mucho la cascada de 5 veces por qué. Y en ese contexto, para nuestro país, la región pampeana y chaqueña en particular, el target conservador, sumado al empobrecimiento de recursos y la destrucción de hábitats, da la sensación de ser ideal para que exploremos la intensificación ecológica como modelo superador. ¿Qué nos hace falta para eso, para que la intensificación ecológica sea una alternativa superadora? Gracias, Pepe. Qué bueno que estés por acá. Sí, en región chaqueña me parece que se nos queman muchos papeles, no solo por estar en ambientes distintos, sino por tener contextos sociales, culturales, económicos distintos. La exploración de una intensificación ecológica, me parece que como primer paso tiene sentarse con los actores productivos, que son dinámicos y que tienen, yo diría, un juego muy interesante en la transformación de la gran región chaqueña, que es esta sociedad no declarada, pero muy interesante, entre el avance ganadero seguido después por el avance agrícola. Hace poco salió un artículo de todo el grupo de Hansen en Maryland, que analiza cómo ha avanzado la soja. Carlos Di Vela, un colega nuestro, es coautor de ese artículo, cómo ha avanzado el cultivo de soja en todo Sudamérica.
Y es interesante que una parte grande del avance ocurre sobre tierra de pasturas. La primera deforestación la hacen las pasturas, generalmente de Gatton Panic, atrás viene el cultivo de soja. Si no nos ponemos a dialogar con toda esa cadena de sistemas productivos y de agentes, de personas que producen de esa manera, va a ser difícil plantear una intensificación ecológica. Es un frente de avance muy veloz y tenemos que acercarnos a él, a dialogar y a discutir a la velocidad a la que está avanzando. Si vamos más lento, llegamos tarde. Muy bien, y llegan un par más. Oscar Ruiz pregunta si estimás que el SEGEMAR puede o tiene un rol clave en el futuro de la calidad de suelos, y si te preocupa la pérdida de otros nutrientes edáficos aparte del fósforo, como por ejemplo oligoelementos. Está bueno lo que plantea Oscar, el SEGEMAR como organismo con el conocimiento de, por ejemplo, los yacimientos de fertilizante que tenemos. Sí, sí, definitivamente. Me parece que esa es otra punta para la sustentabilidad / seguridad agropecuaria de Argentina, es saber dónde tenemos reservas de nutrientes, saber cómo explotarlas, y me parece que es un lindo ámbito en donde minería y agricultura se cruzan, y lo tenemos también muy poco explorado. Muy bien. Y finalmente Marcelo Di Napoli se queda con la intriga que dejaste picando un poco el tema de huella hídrica, pero no lo llegaste a desarrollar, y dice que tu opinión es referencial. Así que estamos todos atentos a ver qué puede cerrar con eso. Bueno, miren, yo la verdad que lo que a mí me angustia un poco con la huella hídrica es que estamos aplicando la receta de la huella de carbono a un ciclo de la naturaleza que es muy distinto. Secuestrar 1 tonelada de carbono en Juana Coslay en San Luis, donde estoy en este momento, o en Kioto, da exactamente igual para el problema invernadero. Es 1 tonelada de carbono secuestrado y punto. Ahora, consumir 1000 litros de agua para generar 1 litro de leche, consumidos con riego de agua fósil en Israel, o consumidos en Trenquelauquen con un agua que nos sobra y nos inunda, no se puede considerar de la misma manera. Y la huella hídrica, por esta obsesión que hay de muchas organizaciones y actores globales de algún modo comoditizar el problema de la huella ambiental, nos lleva a errores. Nos lleva al error, por ejemplo, de que en muchos casos de Argentina debería ser negativo la consideración del agua. Queremos consumir más agua. Tenemos una oportunidad. Es por eso que digo que trabajar con la huella hídrica es algo que haría con mucha cautela. Y no recurriría nunca a recetas globales y sobre todo a estos clichés que nos dejan pensando, qué barbaridad, tomé 1 litro de leche o mejor 1 litro de vino y se consumió tanta agua. Bueno, depende de dónde vayas, en la huella que vas a tener. ¿Es agua que vale más o vale menos? ¿Agua que sobra o no? ¿O que tiene costos de oportunidad distintos? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. La verdad que muy enriquecedora tu charla y todo el intercambio que hubo después. Agradezco muchísimo a todos los presentes y su participación, y lo dejo a Jorge Recalde, nuestro presidente, para cerrar la jornada. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Martín, Esteban, excelente, aún para los que estamos alejados del tema. Hoy cuando presentaba la charla, un poco preocupado por la pronunciación del apellido de Esteban, omití decir que Esteban es miembro de nuestra academia. Esteban es académico correspondiente de la academia. Creo que vos lo mencionaste, Martín, después no me acuerdo. Pero esto es algo para nosotros muy importante y seguramente para él también. Y estaba recordando cuando comenzaste la charla y decías que la agricultura está en primera plana aunque no querramos, ¿no es cierto? Porque la agricultura está todo el club de la soja y toda la mafia de la soja, está el problema de los herbicidas y los cánceres y las muertes por herbicidas, pero después estamos todos esperando la liquidación de exportaciones porque nos salvan los dólares que vienen por la agricultura. Entonces, bueno, vamos a tener que ponernos un poco de acuerdo con esto. Y después rescataba la cuestión de la mezquindad que mencionabas, ¿no? Que bueno, es un problema, yo creo que es un problema claro de nuestro país, y es no solo de la agricultura, porque indudablemente
la falta de políticas de largo plazo, la inestabilidad política y económica, que no es de un partido, es del país, es endémico, nos genera un problema y genera que haya mezquindad en todos los procesos productivos, en todos los procesos comerciales. Creo que hasta en la universidad ya tenemos mezquindad para estudiar. Y esto hay que revertirlo. Un poco el rol de nuestra academia, entre muchas otras instituciones, es empezar a tratar de encauzar esto, poder generar de alguna manera bases o colaborar, elaborar bases para que haya algún plan productivo de mediano plazo, tanto agrícola como ganadero. Y para eso, bueno, para eso es muy interesante porque tenemos mucha gente, hay mucho talento en la academia y mucho talento desperdiciado. Vamos a ver si a través de convocar a los correspondientes que por el tema este del federalismo ahí están metidos y los podemos traer, mucho más ahora que estamos trabajando a distancia, y convocar otros grupos de gente para trabajar, y podemos empezar por lo menos a empujar el carro desde la academia para que podamos planificar con un poquito más de tiempo. Así que, bueno, yo me quedé muy contento con la charla y con la gente que participó, un montón de amigos. Ahora veo algunas pocas caras conocidas acá, pero había un montón acá, entre 80 y tantas personas. Muchas gracias a todos por haber estado hoy acá, y muchas gracias, Esteban, a los coordinadores. Pasamos un muy buen rato y bueno, esperemos repetirlo. Nos queda una charla todavía del ciclo que viene muy bien, es un ciclo exitoso, así que estén atentos. ¿Cuándo es la fecha, Martín, Emilio, la próxima? Es ahora La en... próxima fecha es el jueves 2 de diciembre, es en diciembre, sí. ahora a las 5 de la tarde, y tenemos un tema interesantísimo, Jorge, para cerrar el ciclo también, que es una mirada hacia adelante, caminos tecnológicos de la agricultura, y vamos a contar con el doctor Federico Bert, que ha sido coordinador del área de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA y desarrollador de uno de los proyectos de digitalización de agricultura más importantes que ha tenido y que todavía sostiene el país desde la institución. Así que los esperamos a todos, que realmente va a ser un debate muy interesante el próximo 2 de diciembre, Jorge. Muy Y los bien. invitamos también a darse una vuelta por la nueva revista online, la Academia, el Análisis de la Academia Online, que recién empezamos ahora a fin de octubre. Tenemos un número en Fisiología de la Reproducción, pero bueno, va a haber más, va a haber más. Bueno, muchas gracias a todos entonces y nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias.